la calle Morandé? Es que eso estamos viendo, porque nosotros estamos desde la parte externa del Palacio de la Moneda, y cuando hicimos ingreso, la verdad que por protocolo, Carabineros no pudimos entrar nosotros por Morandé, sino que tuvimos que caminar hasta Agustinas para poder hacer el ingreso al Palacio de la Moneda, porque todo eso estaba resguardado. Cuando entramos ya al Palacio de la Moneda, sí algunos colegas decían que, por ejemplo, la sala de prensa, que entre colegas, ustedes saben, le comentamos como la copucha, habían sí restos quizás de extintor de incendio, pero lo que sí pudimos identificar es que, por ejemplo, uno de los baños, los ventanales de los baños, sí fue vandalizado. Ya será cuestión de minutos que vamos a confirmar si específicamente sería de la copucha, porque la verdad es que cuando entramos a la Moneda ya los equipos de prensa se empezaron a instalar, porque más tarde va a estar también esta ceremonia de Estado. Va a recibir el presidente de la República al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Claro que sí, hay una serie de ceremonias que se viene para la tarde, hay una cena, ¿no? En ese entorno también, y vamos a ver también cómo amanece entonces mañana la Plaza de la Ciudadanía, donde se va a registrar el acto principal, uno de los actos que se va a realizar de conmemoración de estos 50 años del golpe militar. Muchas gracias, José Alejandro, por todo el detalle de lo que pasó en el exterior del Palacio de Gobierno. Tenemos imagen de, miren, lo que ha publicado el presidente Gabriel Boric en su cuenta en X. Ya no sé cómo mencionar esta red social. Se me cuela el Twitter. Miren, hoy los familiares de los detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados políticos por la dictadura participaron en una marcha en que después de mucho tiempo se autorizó el paso por Morandé 80. Antes no se hacía, eso lo agrego yo por motivo de seguridad. Participé orgulloso con ellos porque estoy convencido que gracias a su lucha incansable por verdad y justicia es que hoy nosotros estamos aquí. Les debemos mucho como país aún, y ese es el sentido profundo del Plan Nacional de Búsqueda. Al final de esta marcha, grupos pequeños de encapuchados de negro buscaron reventar la manifestación, rompieron vidrios y atacaron indistintamente a agrupaciones y militantes de partidos políticos como la Juventud Socialista, puede ser, el Partido Comunista, Convergencia Social, entre otros. Después causaron desmanes en el camino y terminaron violentando de manera brutal tumbas en el cementerio general, entre ellas la del ex senador Jaime Guzmán. Como presidente de la República condeno categóricamente estos hechos sin ningún tipo de matiz. Su intolerancia y violencia no deben tener cabida en democracia, y quienes hayan sido partícipes de estos actos deberán enfrentar la ley y el Estado de Derecho. Su irracionalidad de atacar aquello por lo que Allende y tantos otros demócratas lucharon es vil y ruin. Son también adversarios de la democracia y el entendimiento con quienes piensan distinto, que queremos construir. No nos amedrentan ni intimidan. Somos muchos más los que queremos y vamos a avanzar por transformaciones sociales en paz y diálogo. Democracia hoy y siempre, es lo que ha escrito el presidente Gabriel Boric en los últimos minutos. Y ahora tomamos contacto con Rafael Cavada, que estuvo dentro del Palacio de Gobierno, también afuera, por cierto, con todo lo que pasó, pero que a primera hora de la mañana fue testigo de esta ceremonia en la que se inaugura un memorial para rendir honor al presidente Salvador Allende, y con los zapatos incluidos del presidente en la puerta de Morandé 80, Rafa. Sí, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, fue un acto que inaugura este memorial con los nombres de los caídos y esta placa junto a la puerta de Morandé 80, donde se recuerda que por ahí salió el cuerpo del presidente Salvador Allende. Fue una ceremonia en la que estuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, la ministra del Interior, Carolina Toá, el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, la ministra Camila Vallejo, la ministra Maya Fernández, por supuesto, la senadora Isabel Allende, y donde se habló de caminar de un demócrata, así se llamó el memorial, por lo que el presidente llamó esta constante lucha social, que el presidente había tenido la característica de ser un luchador social a lo largo de toda su historia. Probablemente palabras muy emotivas para él y para la senadora. El presidente además habló largamente sobre lo que significó el presidente Salvador Allende en la historia de Chile. También lo hizo la senadora. Poco después de terminado este acto, en realidad fue muy coordinado todo. Terminó el acto, se exhibieron estos zapatos del expresidente Allende, que fue lo que conservó su familia después de su sepelio en Viña del Mar, y que
que los donaron para este memorial y que van a permanecer en exposición. Mientras terminaba esta ceremonia, se retiraba la carpa, los asientos, la marcha llegaba hasta frente a la Moneda y se detenía en la Alameda con Morandé. Y ahí fue donde se produjo, yo diría, un interregno de unos 4 o 5 minutos en que se desarmaba todo y la marcha se daba vuelta y encabezaba Morandé hacia el norte y comenzaba a marchar. En ese momento, el presidente, además de la ministra Camila Vallejo, toman rumbo al sur, se unen a la marcha, se integran a la marcha, se produce una suerte de momento tenso, no se sabía si la prensa podía entrar o no, pero venía mucha prensa con esta marcha, entonces quedaron dentro. Finalmente, Presidencia hace salir a la prensa hacia un costado, a la que pudo, y la marcha tomó, encabezada por el presidente Gabriel Boric, hacia el norte por Morandé. En la marcha estaba también el juez español Baltasar Garzón y Irina Karamanose. Esta marcha camina 2 cuadras, 3 cuadras hasta Agustinas, da la vuelta, el presidente se separa de la marcha ahí, la marcha continúa, nosotros la seguimos y volvemos hacia acá y en la esquina en algún momento ya empieza, yo escuchaba la transmisión que ustedes estaban haciendo, Karina, de cómo los incidentes que habían venido desde Lord Cochrane hasta acá se habían ido desplazando hacia enfrente de la Moneda. Y es en ese momento en que se produce este reventón. Es cuando un grupo va y rompe, el grupo que el propio presidente en el tuit que tú leías has dicho que quisieron reventar la marcha, va y rompen esta barrera de vidrio templado que rodean el perímetro del Centro Cultural La Moneda en la superficie. Ahora, y eso provoca una brecha de seguridad. Sí, Rafa, y no sé si tú has podido observar si es que se ha producido algún reforzamiento de la seguridad del Palacio de Gobierno después de estos hechos, entendiendo que cuando se planifica una marcha de este tipo, y lo decía el mismo presidente en el tuit que leíamos recién, no se había autorizado hace años el paso por la Puerta de Morandé 80 por motivos de seguridad también. Se supone que la Moneda debe ser el recinto mayormente resguardado en nuestro país, porque por todo lo que simboliza, pero además porque estratégicamente hoy día, por ejemplo, hay una serie de actividades que se planificaron para la tarde, entre ellas una comida que va a ser ahí en el entorno, no en la Cancillería, que está justo en la otra esquina, pero este debiera ser el perímetro que debiera estar con mayor resguardo. ¿Se ha incrementado la seguridad a partir de los hechos que se registraron esta mañana? Sí, pero es básicamente el repliegue de las unidades que se habían desplegado más lejos. 1 o 2 cuadras había en Teatinos, había en Lord Cochrane, había en Tarapacá. Había muchas unidades de carabineros que se habían desplegado en un radio mayor, un radio más extenso para cuidar la llegada de personas a la marcha y para ordenarlas y para desviar el tránsito. Ese grupo se ha replegado. Y es por eso que cuando se produce esta brecha de seguridad, las fuerzas estaban estiradas, muy dispersas. Y es ahí cuando un grupo entra, llega hasta la mitad del avance, hasta la mitad del camino hacia la puerta, son rechazados, pero eso obliga a movilizar a los carabineros de ambos extremos, y ahí un grupo primero raya la Moneda y después rompen las ventanas, incluyendo un ventanal de la oficina de partes. Esa es la mecánica o la dinámica que rodeó esta brecha de seguridad o este ataque con objetos contundentes y con pintura en la Moneda. Tú ya lo decías, el subsecretario Monsalve anunció que van a presentar estos antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado por daño de un edificio patrimonial. De esa manera fue que se logró romper o vulnerar, no diría si romper, pero sí al menos vulnerar la brecha de seguridad. Una vez que la marcha se aleja, ya todas las fuerzas pueden replegarse y rodear a la Moneda. No es que ahora esté la Moneda tampoco rodeada de tanta gente, pero tampoco quedó mucha gente. Si acá siguió la marcha y los desórdenes continuaron en dirección hacia el norte hasta Tirso de Molina, que es probablemente donde se produjeron las escenas más desagradables de gente teniendo que defender sus locales, y después cuando estos grupos de descolgados avanzaron hacia el cementerio general. Ese es como el derrotero que siguió esa marcha, que en algunos lugares fue muy pacífica, la cabeza de la marcha fue muy pacífica, y en la parte final hubo ciertos roces. Las personas que a nosotros nos tocó conversar con ellos nos decían que en algún momento, y debido a estos acciones de descolgados,
La policía de Carabineros interceptó la marcha, no dejó pasar, y eso provocó que mucha gente que no tenía nada que ver con los que vinieron a provocar desórdenes también se sumaran o quedaran en medio de esta manifestación, algo que claramente pasó acá en Morandé. Nosotros vimos a personas corriendo con niños, personas que habían venido de provincia, y también vimos a sujetos que claramente habían venido a provocar desorden. Escuchemos lo que dijo en la ceremonia aquí en Morandé 80, en el memorial de Morandé 80, el presidente Gabriel Boric. Presidente Allende hace medio siglo encarnó en su hora final la justa lucha por un futuro más libre y humano, no solamente para los chilenos y chilenas, sino para millones de hombres y mujeres alrededor de todo el mundo. Y es por ello que hoy, sin vergüenza y con orgullo, se le honra y se le recuerda, porque su nombre y su trayectoria, y eso es lo importante de este gesto, su trayectoria de un demócrata que construyó, que colaboró junto con otros grandes hombres y mujeres a construir las bases de la República del siglo XX. Además del presidente Gabriel Boric, habló con nosotros la senadora Isabel Allende, quien nos relató un poco lo que significaba para ella esta memorial en honor a su padre después de 50 años de su desaparición. Efectivamente, es un día cargado de emociones. Es imposible no recordar a todos aquellos que murieron, y en particular pienso en esa gente que estuvo con mi padre, que no quiso dejar la moneda a pesar de la amenaza del bombardeo y a pesar de la petición de mi padre, que le decía que no quería que se quedaran aquellos que no, en fin, que no tenían armas, que no estaban entrenados, eran sus asesores, amigos, exministros, pero se quedaron. Y hemos querido hacer este gesto que creemos que tiene un tremendo simbolismo. El caminar de un demócrata lo refleja exactamente. Hay que pensar que mi padre se caminó Chile entero, de norte a sur, de montaña, de cordillera al mar, y yo creo que siempre dialogando, siempre conversando, siempre enseñándonos un sueño, siempre diciéndonos que era posible hacer profundas transformaciones sociales. Agregó la senadora que aún quedaba mucho por hacer en términos de verdad y justicia. Con ello, el peso de la noticia de hoy va a recaer en la marcha y el hecho de que el presidente Gabriel Boric se haya sumado. De hecho, ya hay críticas sobre eso. Una de ellas, el del diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Sí, de todas maneras hay que resaltar que esta es una situación que no se había producido desde el retorno a la democracia, así es que es parte del análisis que también se va a hacer respecto de esta actitud que ha tenido el presidente Gabriel Boric de acompañar la marcha precisamente por la puerta de Morandé 80. Vamos a escuchar reacciones. El presidente Gabriel Boric ha cometido un grave error al sumarse a la marcha que terminó provocando graves destrozos en el Palacio de la Moneda y en otros puntos de Santiago. Lamentablemente, el mandatario se está olvidando muy seguido que es el jefe de Estado y que su rol está por sobre los gustitos ideológicos. Con su presencia, el presidente puso en riesgo su seguridad, la de sus escoltas y de quienes marchaban pacíficamente. El presidente Gabriel Boric tiene que aprender de una vez por todas que su actuar tiene que ser con responsabilidad y a la altura de su cargo. Bueno, aprovechar de mencionar que el presidente Gabriel Boric se refiere precisamente a esto en el tuit, digo yo todavía, en el mensaje en X. Ahora es bien complejo llamar así a esa red social, pero bueno, en este mensaje que él publica, él se hace cargo de eso también y lo menciona porque de una u otra manera entrega alguna justificación para aquellas personas que tengan dudas respecto de su gesto. Pero solamente agregar, Rafa, que la escolta de seguridad no es que se vea puesta en jaque, porque evidentemente un gesto como este está conversado. O sea, no es que el presidente se sale de protocolo y se le ocurre en el minuto ir a sumarse a la marcha. Esto está conversado y por lo tanto lo hace en un tramo bien acotado de que es el paso prácticamente por Morandé 80, ¿no? No se extiende ni siquiera más allá de Agustina el caminar del presidente, ¿no?
que es precisamente donde el presidente puede ingresar por un estacionamiento y volver a La Moneda. O sea, el asunto no solamente está conversado, sino además planificado, y en rigor lo que el presidente trató de hacer en esta ceremonia es decir que como representante del Estado reivindica la figura del jefe de Estado que fue derribado por un golpe de Estado. O sea, en ese sentido la apreciación del diputado Joarzo adolece un par de debilidades, digamos. Se trata precisamente de que el presidente intenta reponer en un sitial de Estado desde su propia función de jefe de Estado. Claro, y parte de lo que vamos... necesariamente. Claro, y parte de lo que vamos a seguir viendo probablemente también en los próximos actos que vienen, porque para hoy se espera una cena que va a ofrecer a las autoridades y las personalidades que van a participar de esta conmemoración de los 50 años del golpe militar. Es una cena a expresidentes, autoridades que se va a realizar ahí en la Cancillería y de la que vamos a estar también muy atentos de aquí a lo que viene para mañana, que hay una serie de itinerarios, ¿no es cierto?, con actividades también ahí precisamente en el entorno del Palacio de la Moneda. Rafa, muchas gracias por todo el detalle de lo que ha ocurrido en esta jornada en el Palacio de Gobierno. Que tengas una buena tarde.